Me vendí mi compañía por $45 millones. Planeaba festejarlo con mi hijo y su esposa en el restaurante más exclusivo de la urbe. Pero mientras ellos danzaban, un vigilante se acercó y me murmuró al oído: su hijo echó algo en su copa. El mundo se me vino abajo. Engañado por mi propia descendencia. Me incorporé y salí de allí. 20 minutos más tarde, el destino le cobró la factura. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime en los comentarios qué hora marca tu reloj en este momento. Papá, estás arrasando con nuestro porvenir. La voz de Mateo irrumpió en el aire de mi sala como un trueno. Yo continuaba preparando su cóctel preferido, el vermú con hielo chocando rítmicamente contra el vidrio. Afuera, las luces de Nueva York titilaban a través de los amplios ventanales, pero el ambiente cálido del hogar se había disipado por completo. Mateo, mi resolución está tomada. Liquidaré Novasoft en 4 semanas. Las palabras quedaron suspendidas en el ambiente como un eco distante. Las había practicado durante días, y aún así, pronunciarlas en voz alta resultaba surrealista. 4 décadas de esfuerzo, innovación y tenacidad resumidas en una sola declaración. Mi hijo cesó su ir y venir por la habitación. Su semblante palideció al instante. Papá, eso es imposible. Es el legado de nuestra familia. Le extendí el vermú. Su mano vaciló un poco al recibirlo. Legado familiar. El término me dejó un regusto acre en la boca. Ni siquiera comprendes el funcionamiento de nuestro programa principal. Laura alzó la vista de su cuaderno. Había estado anotando durante toda la charla, aparentando registrar argumentos a favor, pero detecté un brillo astuto en sus ojos azules. Arturo, tal vez deberías reconsiderarlo. Su tono era meloso y solícito, pero yo percibía la frialdad subyacente. Después de 2 años presenciando cómo influía en Mateo, había aprendido a descifrar sus estrategias. Deposité mi copa en la mesa con un golpe intencional. El ruido reverberó en el espacio. Lo he meditado durante 2 años y medio. No hay vuelta atrás. Mateo empezó a agitar los brazos con fervor, como si orquestara una sinfonía caótica. ¿Y mi rol en todo esto? ¿Nuestro destino? Estás dilapidando lo que hemos erigido. Lo que yo he erigido, lo enmendé. Tú solo has recogido los frutos. El lápiz de Laura se deslizaba con mayor velocidad por las páginas. Lo que garabateaba, sin duda, no eran resúmenes formales. Mateo golpeó su vaso contra la superficie. El licor dorado salpicó mi alfombra oriental. Esto es una demencia. Tienes 67 años, ¿no? ¿Crees que puedes capitanear esta nave por 1 década más? Podría, pero elijo no hacerlo. La firmeza en mi voz me sorprendió a mí mismo. Durante meses, la incertidumbre me había atormentado. Esa velada, todas las sombras se evaporaron como bruma al amanecer. Deseo recorrer el mundo, Mateo. Contemplar las ruinas mayas, deambular por Seúl, holgazanear en arenas de Bali sin obsesionarme con mensajes electrónicos cada instante. Entonces, nombra a un ejecutivo externo, pero salva la compañía y el vínculo familiar. Su angustia era tangible. Gotas de sudor surcaban su frente pese a la brisa vespertina que entraba por las rendijas. Y permitirte interferir, cuestionar resoluciones que ignoras por completo. Laura se irguió con elegancia, apretando su cuaderno contra el torso como un talismán. Arturo, ciertamente existe un equilibrio. Mateo ha invertido mucho esfuerzo. Reprimí una risa sardónica. ¿Esfuerzo? Llega a las 11, parte a las 5 y malgasta las tardes en campos de golf con socios que lo aguantan solo por mi prestigio. La elección es irrevocable, Laura. Mañana conferencio con Dectorline para sellar el acuerdo. El rostro de Mateo enrojeció como el de un infante caprichoso. Lang. ¿Le entregarás todo a Megacorp? Son nuestros rivales directos. Ofrecen 45 millones en liquidez inmediata.
La suma flotó en el aire como un mantre. 45 millones, suficientes para una existencia opulenta hasta el último aliento. Mateo se desplomó en el sofá de cuero junto al hogar, cubriéndose el rostro con las palmas. Estás destruyendo todo, papá. Absolutamente todo. Pero yo me sentía despojado de un yugo invisible, más liviano que en lustros. La presión de las obligaciones, las ansiedades perpetuas, el lastre de lidiar con la ineficacia de mi vástago, todo se desintegraba como grilletes forjados que al fin cedían. Laura se posicionó tras el sofá de Mateo, posando una mano en su hombro, aunque sus ojos permanecían clavados en mí, evaluadores e impasibles. ¿Para qué fecha exacta se materializará la transacción?, inquirió en un susurro. En un mes escaso. Los procesos ya están en marcha. Su agarre se intensificó en el hombro de Mateo. Por un fugaz segundo, vislumbré un destello siniestro en su expresión, pero se desvaneció tan veloz que podría haber sido una ilusión. La noche se prolongaba ante nosotros, preñada de discordias tácitas y rencores sepultados. Afuera, la metrópolis palpitaba con energía y oportunidades. Dentro, la atmósfera se cargaba con cierres inevitables. Mateo elevó la cabeza. En su mirada había algo nuevo, una desesperación astuta, ahora concentrada. De acuerdo, dame un momento. Permíteme reflexionar. Se levantó nuevamente y rodeó la mesita central con pasos calculados. Quizá podamos designar un administrador o elevarme a socio principal. Yo permanecía sentado, haciendo girar los cubos de hielo en mi copa. La súplica era patética de presenciar. Mateo, ni siquiera estás calificado para supervisar el área comercial. La crudeza lo azotó como un chaparrón gélido. Su quijada se contrajo, pero prosiguió su periplo, rumiando. Entonces, instrúyeme. Otórgame 6 meses. Lo probaré. Has tenido 13 años para validarte. El lápiz de Laura no cesaba su danza frenética sobre el papel. Fuera lo que fuese que urdía, lo consignaba con meticulosidad. Mateo se detuvo y me encaró de frente. ¿Y si te adquiero yo gradualmente? ¿Con qué capital? ¿Tu sueldo? Su tez se sonrojó de nuevo, pero perseveró. Puedo atraer capitalistas, créditos financieros. Debe existir un modo de preservar esto en el clan. Deposité mi copa en la mesa y me recliné en el sofá. El cuero se adhería cálido a mi espalda, reconfortante. Tenía la sensación de observar una escena ajena, no mi propia existencia. Mateo, acumulas $8,000 en deudas plásticas. Tu préstamo inmobiliario está invertido. ¿Qué financista te confiaría 45 millones? El silencio subsiguiente fue atronador. Hasta Laura interrumpió su escritura. Los hombros de Mateo se vinieron abajo. La resistencia lo abandonó como el fuelle de un instrumento desinflado. Bien, papá, murmuró con voz apagada, vencida. Si es tu veredicto definitivo, lo acato. Sus frases resonaban vacías, recitadas, pero anhelaba confiar en ellas. Así es, muchacho. Ha llegado el momento de que cada uno trace su sendero. Me puse en pie y me dirigí al mueble bar, sirviéndome un bourbon esta vez. 2 trozos de hielo cayeron con un susurro. Estarás a salvo, Mateo. Ambos lo estarán. La transacción abarca compensaciones para el personal. Dispondrán de margen para reinventarse. Laura cerró su cuaderno con un clic sutil. Por supuesto, Arturo, lo asimilamos por completo. Pero algo en su entonación me impulsó a escrutarla. Esbozaba una sonrisa, mas sus ojos la desmentían. Mateo se aproximó a la ventana, contemplando las constelaciones urbanas. Su silueta en el vidrio parecía etérea, efímera. 45 millones, masculló. Eso transforma existencias. Sí, y pretendo transformar la mía por entero. Viajar, mencionaste, las ruinas mayas, Seúl y demás. Ya elaboré un itinerario. En verdad,
Había iniciado esa relación 2 meses atrás. Destinos inexplorados, vivencias aplazadas por décadas en aras de edificar el imperio. Laura se incorporó y enderezó su blusa. Ha sido una noche intensa. Mateo, amor, tal vez convenga retirarnos. Dejemos que tu padre repose. Mateo asintió sin desviar la vista del panorama. Sí, sensato. Se acercó y me estrechó la mano. Su presión fue sólida, pero su mirada errante. Enhorabuena, papá. Ojalá halles todo lo que anhelas. Debería haberme regocijado, pero las palabras pesaban como un adiós prematuro. Laura rozó mi mejilla con un beso. Sus labios estaban helados contra mi piel. Cuídate, Arturo. Es una elección monumental. La más trascendental de mi trayectoria. Recogieron sus pertenencias en mutismo. El gabán de Mateo, el maletín de Laura, su enigmático cuaderno resguardado con esmero. En el umbral, Mateo se volvió por última vez. Te amo, papá. ¿Lo sabes, cierto? Yo también te amo, hijo. Y era verdad, lo que complicaba todo aún más. Una vez solos, me quedé en la sala desierta, Bourbon en mano, admirando cómo la ciudad exhalaba bajo mis pies. Al día siguiente, dialogaría con Dr. Lang. Al día siguiente, iniciaría la demolición de lo que había levantado. Esa noche, por primera vez en semestres, experimenté serenidad. El reloj de pared en el rincón dio las 9 campanadas. La oscuridad aún era incipiente, pero yo me sentía equipado para lo venidero. El aromático vapor ascendía de mi taza predilecta la mañana siguiente, mientras me instalaba en mi estudio doméstico, envuelto en 4 décadas de evocaciones. La luz solar irrumpía por las ventanas, bañando el escritorio de roble donde había forjado innumerables veredictos que delinearon mi destino. Una imagen enmarcada capturó mi atención. Yo en 1985, con 25 años, plantado ante un cobertizo modesto en Queens, con una sonrisa ladeada y aspiraciones infinitas. 1985, un cobertizo angosto en Queens, $3,000 ahorrados y una visión audaz. ¿Quién imaginaría que, 40 años después, esa visión valdría 45 millones? Tomé el marco y examiné el rostro de aquel joven. Irradiaba confianza, voracidad. Ignoraba los tropiezos, revelaciones, vigilias programando hasta que los ojos escocían. El primer año fue despiadado. 4 iniciativas de software rechazadas. Los fondos evaporándose. Fideos instantáneos para cenar casi a diario. Elena, que el cielo la acoja en paz, cubría turnos extras como terapeuta para sostenernos mientras yo cazaba un ideal quimérico. Pero surgió el viraje. Abrí el cajón y extraje otra foto, la primera sede asequible, un semisótano en el Bronx con lámparas fluorescentes intermitentes y cañerías que chorreaban en tormentas. Allí gestamos Contanova. Revolucionario tal vez sea exagerado, pero alteró el panorama para emprendedores modestos. Interfaz intuitiva, herramientas robustas y costos accesibles para quienes no podían costear paquetes elitistas. El salto decisivo llegó con la llamada de Harlan Industries. Su plataforma antigua colapsó, borrando 4 meses de datos fiscales. Desesperados, optaron por nuestra prueba. $60,000. Ese fue nuestro primer convenio mayor. Recuerdo hipnotizado ante el cheque hasta que Elena me lo arrebató y lo depositó ella misma. Desde entonces, el impulso fue imparable. El rumor se propagó en círculos empresariales. Contanova se erigió como el aliado fidedigno para firmas emergentes. Incorporamos módulos, reclutamos codificadores, ascendimos a espacios superiores. Para 1992, contábamos con 25 colaboradores. Para el 2005, superábamos los 150. Los días del cobertizo evocaban una era remota. Di un trago al café y observé la pared donde pendía, enmarcado, nuestro primer cobro, $600 de un panadero de Harlem que precisaba ordenar su stock.
De 600 a 45 millones. El sueño neoyorquino cuantificado. Pero el triunfo cobraba peaje. Jornadas de 80 horas, ausentarme de recitales de piano de Mateo, cabecear sobre pilas de papeles más de lo que admitiría. Elena, siempre paciente, hasta que la enfermedad la reclamó 6 años atrás. Ahí el fardo se asestó con crudeza. Edificar un patrimonio familiar y percatarse de que la familia se desvanece mientras te distraes. Mateo jamás mostró afición por lo técnico. Anhelaba los privilegios, el caudal, el glamour, el cargo plácido, sin asir las raíces que lo sustentaban. Laura agravó el cuadro. La sorprendí evaluando la fortuna de Mateo el día de su unión, anotando bienes durante el banquete nupcial. Extraje los balances recientes. Novasoft era próspera, lucrativa, expansiva. Usuarios en 40 estados, programa operando en decenas de miles de operaciones. Pero yo estaba exhausto, fatigado hasta la médula, hastiado en el espíritu. El móvil zumbó. La secretaria de Vectorline ratificaba nuestra cita vespertina. Señor Vega, el señor Lang anticipa con avidez los pormenores de la fusión. Igualmente, repliqué. 45 millones. Bastante para circunnavegar el globo 3 veces. Suficiente para existir en vez de meramente subsistir. Me levanté y me asomé a la ventana. El parque se extendía abajo, verde y vibrante con el otoño. Jaggers serpenteando por veredas, familias en prados, nutriendo cisnes en el lago. La existencia fluía allí. Existencia auténtica, no meras salas ejecutivas y ratios de ganancia. Mateo prosperaría. Era astuto, pese a su indolencia. Laura velaría por su aterrizaje suave. Tenía demasiado en juego para consentir un fiasco total. Bajo la claridad diurna, mi determinación se afirmaba. Enajenar no era deserción, era emancipación. Apuré el café y compilé los archivos para la sesión. Pactos, balances, tasación de bienes, el burocracia que metamorfosea visiones en realidades tangibles. En horas, dialogaría con Vectorline e inauguraría el epílogo de esta saga. Novasoft concluiría, pero Arturo Vega renacería. Aquel muchacho del cobertizo en Queens al fin hallaría reposo. La luz crepuscular se filtraba por las persianas de mi estudio, trazando franjas ámbar sobre los informes desplegados en el escritorio. Números que antaño me robaban el sueño ahora evocaban versos, utilidades netas, tasas de expansión, análisis de penetración sectorial. 40 años tejiendo este dominio. Hora de cosechar las recompensas. Seúl, Roma, Provenza, tantos horizontes inexplorados. Descolgué el atlas mundial de la pared y tracé senderos soñados durante generaciones. Los cerezos en Seúl debían estar en su apogeo esta estación. Podría vagar por el Palacio Gyeongbokgung, explorar santuarios milenarios, saborear bulgogi en tabernas humeantes. En la laptop, el boletín cuatrimestral, ventas ascendiendo un 22%. Fidelidad de usuarios al 96%, instalaciones del software superando previsiones en un 35%. Novasoft encarnaba fielmente la utopía del cobertizo en Queens, pero las métricas ya parecían ajenas, como trofeos de un extraño. Abrí un cajón y saqué un diario encuadernado en piel. Ruta de aventuras. Algo postergado en los años de forja. Roma en primer lugar, susurré, inscribiendo con trazo preciso. El Coliseo, la Fontana di Trevi, esos bistros íntimos que Elena siempre evocaba. Elena habría gozado este instante, verme desprender del escritorio que devoró tantos capítulos de nuestra unión. Ella comprendía la urgencia creadora, pero discernía el límite. El apartado de Provenza en mi manual yacía abierto al lado. Colinas suaves, olivares, chalets de piedra donde el tiempo discurre al compás de hierbas y no al pulso de Wall Street. Podría arrendar una finca, dominar francés básico, redactar las crónicas que eternamente diferí. El teléfono vibró de nuevo. La adjunta de Víctor confirmaba la audiencia para el jueves.
3 días para afinar detalles. Cerré la laptop con calma resuelta. La era Novasoft expiraba, pero el próximo acto de Arturo Vega despuntaba. De pie, desentumecí extremidades encorvadas por lustros de pupitres. El cuerpo protestaba de formas que recordaban mi edad, 67, quizás 15 años vitales por delante. 15 años para habitar de veras, no solo laborar. Otra imagen me detuvo, la primera gala navideña corporativa, 1989. 15 miembros, Elena entre ellos, agrupados en torno a un abeto sintético en el semisótano del Bronx. Todos juveniles, rebosantes de fe. Hoy éramos más de 250 en 5 sedes. El programa que ideamos gestionaba finanzas de miles de entidades, cafés independientes, clínicas dentales, talleres mecánicos, todo anclado en algoritmos que tecleé en ese reducto húmedo y que perdurarían en la transición. Víctor Lang valoraba la innovación y honraba al talento humano. La entidad medraría bajo el ala de Megacorp. Me aproximé nuevamente a la ventana sobre el parque. Atletas zigzagueando por caminos, enamorados en bancos, infantes en hamacas, la vida a escala mortal. Mañana examinaría los borradores definitivos. El jueves, sellaría el pacto con Víctor y rubricaría cláusulas que lo alterarían todo. La próxima semana sería de asueto. Los prospectos turísticos esparcidos en el escritorio delineaban odiseas antes fantaseadas, pagodas en Busan, degustaciones en Burdeos, exposiciones en Venecia, castillos en Escocia. Todo accesible ahora. Todo factible porque erigí algo vendible. Mi diario se colmó de planes, hospedajes, itinerarios aéreos, 6 meses de periplo inicial, tal vez extendido, y me embargaba el anhelo de prolongarlo. Por primera vez en épocas, carecía de deadlines impuestos, solo los que yo dictara. Ningún subordinado aguardando mis fallos, ningún ciclo fiscal demandando foco, solo un veterano con anhelos renovados y fortuna para cazarlos en cualquier rincón. El reloj de pared sonó 4 veces. El jueves no podía arribar con celeridad suficiente. La sala de conferencias de Novasoft exudaba una aura renovada ese jueves al atardecer. La claridad invadía los ventanales panorámicos, proyectando siluetas alargadas sobre la mesa de ébano lustrado, donde había dictado resoluciones pivotels por años. Víctor Lang arribó exacto a las 3. Su saludo fue enérgico y confiado. Todo en él denotaba maestría, cabellos canos perfectamente alineados, traje gris perla impecable, mirada que todo escudriñaba. Arturo, Novasoft es el complemento ideal para Megacorp en su escalada, afirmó con el aplomo de un negociador de alto calibre. Valoro la franqueza en los tratos. Me complace que quede en manos competentes, Víctor. Nos instalamos en butacas ergonómicas mientras mi secretaria distribuía expresos. El ceremonial de las fusiones, reiterado innumerables veces, pero nunca con stakes tan íntimos. Víctor extrajo de su portafolio legajos voluminosos, anteproyectos contractuales, estimaciones económicas, plazos de integración, papeles que convertían mi obra vital en entradas contables. La estructura de tu plataforma es magistral. Código eficiente, arquitectura adaptable, manuales exhaustivos. Víctor había investigado a fondo, y yo lo admiraba por ello. 3 décadas y media de refinamiento. Absorbimos lecciones de cada traspié y se refleja en nuestras métricas de lealtad. El diálogo fluyó orgánico entre pares que compartían el argot. Sin artimañas, sin poses dramáticas, solo 2 magnates forjando un convenio provechoso. Le presenté los dossiers preparados, reseñas de usuarios, forecasts de desarrollo, blueprints técnicos, todo ordenado con la rigurosidad que cimentó el prestigio de Novasoft. Tu plantilla es excepcional, notó Víctor hojeando currículos. Deseamos conservar a la mayoría. Son activos valiosos. Merecen certeza. 45 millones por un tesoro así. La cifra aún sonaba fantástica. Más opulencia de la que dilapidaría en eones. Es equitativo, aunque generoso, agregué.
Adquieres un ecosistema probado y lazos consolidados. Víctor esbozó una sonrisa que sella pactos. Convenido. La documentación formal la semana entrante. Nos dimos la mano sobre la mesa. El gesto trascendía lo protocolar, como ratificar un armisticio que clausura un conflicto prolongado. Mi secretaria surgió con espumante. Moet y Chandon 2017, guardado para hitos. El tapón reventó con estruendo festivo. Por los reinicios, propuso Víctor elevando su flauta. Por fusiones fructíferas, contrapuse. El néctar sabía a triunfo, efervescente, puro, con capas sutiles que se desplegaban como un vínculo empresarial sólido. Dedicamos otra hora a pormenores de traspaso, pactos laborales, avisos a clientes, sesión de archivos técnicos, la mecánica de desarmar 3 décadas y media de labor escrupulosa. Y pese a todo, se antojaba acertado, fluido, como despedir a un vástago adulto, agridulce, pero esencial. ¿Su heredero será considerado en la mudanza?, interrogó Víctor. No era intrusión, sino cortesía profesional. Mateo obtendrá el mismo auxilio que el resto del equipo. Debe forjar su ruta. Equitativo. La autonomía moldea el temple. Sus reflexiones portaban la experiencia de un navegante curtido. Víctor equilibraba la fidelidad sanguínea con la pragmática comercial. A las 5 habíamos abarcado lo esencial. Preliminares rubricados, cronograma fijado, horizontes nítidos. El jueves venidero traería las rúbricas definitivas y las remesas. Arturo, un honor. Has forjado un monumento aquí. Gracias. Confío en que lo elevarás más. Tras su salida, me demoré en la sala, contemplando las avenidas efervescentes de Nueva York. Multitudes apresuradas por aceras, cazando metas y quimeras. Pronto me sumaría, no como CEO, sino como explorador con ocio para mapear el orbe más allá de balances. En el móvil, 4 mensajes de voz de Mateo. Segaramente ansiaba actualizaciones sobre la enajenación. Por una vez, portaba novedades alentadoras. El espumante me infundía liberalidad, optimismo hacia lazos familiares erosionados por demasiado tiempo. Tal vez este viraje nos reconectara. Los documentos sellados yacían en el escritorio como trofeos, actas de sesión, validaciones de fondos, actas de cierre societario. La deconstrucción total de mi carrera ya era irrefutable. Me vertí un sketch conmemorativo y tomé el teléfono. Tocaba divulgar la buena nueva al clan. Mateo respondió al primer tono. Papá, ¿qué tal la cita? Su timbre era inusualmente vivaz, casi jubiloso. Mateo, está consumado. Novasoft es historia. Celebremos esta noche en la fontana. Las palabras brotaron etéreas de mis labios. 40 años condensados en un brindis. Enhorabuena, papá. Laura se alegrará. Ora. Algo en su cadencia me hizo sonreír. Quizás al fin abrazaba el cambio. 8 en punto, mesa en la galería con panorama al jardín. Allí compareceremos. Y papá, admiro tu coraje. La calidez imprevista me conmovió. ¿Cuándo fue la última vez que lo expresó? Gracias, hijo. Vale más que oro. Al desconectar, contacté al portero. Reserva en la fontana para esta noche. Algo memorable. Galería con vista al jardín, si cabe. Felicidades por el logro, señor Vega. Le aseguraré el sitio idóneo. Ramón atendía el edificio desde 18 años. Sabía discernir cuándo indagar y cuándo solo ejecutar. La regadera fue un deleite, el chorro termal lavando décadas de tensión ejecutiva. Me atavié con esmero, smoking negro, pañuelo celeste, mocasines españoles. La efeméride lo reclamaba. Mi imagen en el espejo de la alcoba revelaba a un varón metamorfoseado. A un 67, surcado por años de deberes, pero aligerado, emancipado. El sketch me volvía reflexivo. ¿Cuántas fiestas eludí por Novasoft?
Cumpleaños demorados por crisis de usuarios, efemérides anuladas por debuts de versiones, tiempo canjeado por riqueza, luego riqueza por tiempo recobrado. Elena se habría mofado de la paradoja. Seleccioné un cronómetro de mi arsenal, un Rolex que adquirí por nuestro primer millón, pero que yacía ocioso. Esta noche honraba reliquias. La tarde se desgranaba preñada de promesas, gastronomía refinada, caldos selectos, charla familiar despojada de sombras corporativas. Afuera, el parque relucía con el ocaso. Parejas entrelazadas en senderos frondosos. Infantes en columpios mientras progenitores velaban desde asientos. La normalidad, que yo había espiado pero escasamente habitado. El móvil vibró con un texto de Ramón, reserva asegurada en la Fontana. Galería principal, 8. Brindis con cava incluido. Ideal. Mateo y Laura merecían un agasajo digno. A despecho de fricciones recientes, eran mi linaje. El único remanente. Ajusté el nudo y consulté el reloj. 7:20. Margen para atravesar el parque a pie y arribar a tiempo. Los papeles en el escritorio atrajeron mi vista por última vez. Legajos que cercenaban 4 décadas de ataduras. Mañana amanecería como pensionado, sin entidad que gobernar, sin plantillas que ponderar, sin ciclos que vigilar. Solo Arturo Vega, con fortuna inagotable y tiempo para redescubrir su esencia antes de que los negocios la eclipsaran. El aire nocturno era fresco, idóneo para una cena triunfal. Alta gastronomía mediterránea, vinos exquisitos, diálogos sobre horizontes en vez de cargas. Agarré las llaves y descendí en el elevador, sintiéndome más etéreo que en años. Esta noche alzaríamos copas por renacimientos. La fachada de la Fontana irradiaba un fulgor ocre mientras me aproximaba entre las penumbras del parque. Mateo y Laura me aguardaban bajo el dosel sofisticado del local, sus contornos recortados contra faroles mediterráneos que salpicaban la galería. «Papá», exclamó Mateo abrazándome con un ímpetu que pareció sincero, casi febril. Laura besó mis pómulos con una sonrisa milimétrica. «Arturo, qué resplandor. El triunfo te ilumina». La recepcionista nos guió a la mesa apartada en la galería. Nueva York centelleaba abajo como joyas esparcidas. El parque se perdía en la negrura, augurio de vitalidad renovada y odiseas frescas. Elevé mi copa de tinto, más desgravado que en épocas. «Por ti, papá. Te has ganado la dicha», dijo Mateo con un matiz peculiar que achacea la congoja. Entrechocamos cristales bajo guirnaldas luminosas que ondulaban con la brisa. El tañido fue cristalino, jubiloso. Laura ordenó por el grupo: cordero asado, paella, ensaladas griegas. Todo fluía impecable, coreografiado, como un fotograma de cine sobre clanes prósperos festejando conquistas vitales. «Arturo, detalla tus rutas viajeras», solicitó Laura inclinándose con fingido interés. «Corea del Sur primero. Siempre fantaseé con los cerezos en brote». Las frases evocaban visiones, santuarios ancestrales enmarcados por flores rosadas, huertos serenos donde el tiempo obedece a la estación, no a agendas. Cuando Elena vivía, charlábamos de Busan. Cada otoño, atesoraba imágenes del sendero de los sabios, como la luz se cuela entre las hojas. Mateo manipulaba su servilleta, echando ojeadas al reloj repetidamente. «Suena fabuloso, papá». ¿Duración prevista? 8 semanas mínimo, quizás extendido si el afán me retiene. Un ensemble de cuerdas inició una melodía cercana al bar, su sonata flotando sobre la galería como niebla. Las parejas se balanceaban en la pista modesta, inmersas en abrazos. Laura rozó la mano de Mateo. «Querido, ¿bailamos? Esa pieza es encantadora». Mateo titubeó, alternando miradas entre ella y yo. «Adelante», lo insté. «Disfrutaré viéndolos. Hace eones que no los observo en sintonía». Se alzaron y se encaminaron al son, con pasos precisos. La palma de Mateo temblaba levemente al ceñir la cadera de Laura.
Yo me recliné, degustando el tinto y admirando sus giros pausados. La velada poseía un encanto suspendido entre hazañas pretéritas y promesas futuras. Un individuo de atuendo sobrio se apostó cerca de la balaustrada, sus ojos barriendo el salón con vigilancia experta. Protección, presumiblemente. En recintos elitistas, la guardia era sutil pero omnipresente. La melodía se intensificó, violas entretejidas con clarinetes que susurraban de pasiones y auroras. Mateo y Laura lucían radiantes, juveniles y pulidos contra el fondo reluciente de la urbe. Eso era el éxito genuino. No saldos bancarios ni trofeos corporativos, sino instantes tales, el núcleo familiar congregado, celebrando hitos vitales, envuelto en hermosura y potencial. Mi copa de zumo de limón reposaba a medias junto al tinto, los cielos fundiéndose perezosamente en la tibieza vespertina. El restaurante nos arropaba con calidez, iluminación suave, pláticas discretas, el cliqueo de cubiertos sobre loza. En mesas adyacentes, los invitados susurraban con refinamiento, exudando abundancia y paz. Mañana iniciaría la planificación seria del periplo coreano. Manuales, bookings, indagaciones culturales. La misma precisión que exaltó Novasoft ahora alimentaría el deleite, no el deber. Mateo giró a Laura con lentitud. Su falda ondeaba como seda. Parecían contentos, estables, preparados para edificar sin ampararse en mi legado para su sostén. Tal vez este tránsito nos uniera sin nubes empresariales, sin ansiedades sucesorias, solo parentesco saboreando la proximidad. El vigilante se reposicionó, ahora orientado hacia nuestra mesa. Su foco parecía anclado, sensible a algo que escapaba a mi percepción, pero nada opacaría mi euforia esa noche. 45 millones, 40 años de dedicación y al fin la autonomía de habitar en lugar de solo conquistar. La tonada del ensemble se atenuó mientras Mateo y Laura persistían en su vals hipnótico bajo las luces. Los contemplaba con orgullo paterno, evocando cuando Mateo era demasiado reservado para solicitar un baile en fiestas juveniles. Una silueta se cernió sobre mi mesa. Perdón por la intromisión, señor. Soy Rafael, del equipo de seguridad del local. Alcé la vista y hallé al hombre del traje sobrio a mi lado. Su gesto era cortés, pero inquieto. Sí. ¿Sucede algo? Observé a ese caballero verter algo en su zumo mientras usted se distraía. Las sílabas me impactaron como un vendaval ártico. Lo miré atónito, persuadido de un error auditivo. ¿Qué dice? ¿Seguro? Lamentablemente, afirmativo. Lo vi nítidamente. Es su vástago, ¿verdad? Por favor, proceda con cautela. Mis ojos volaron al vaso de limón, fluido citrino inofensivo con hielos disolviéndose, el que pensaba apurar al regreso de su danza. El universo se ladeó sutilmente. Los sonidos se amortiguaron, distantes. ¿Está usted convencido al 100%? Lo presencié mientras usted atendía a los instrumentistas. Agregó un compuesto de un vial diminuto. Mateo, mi sangre, el niño que le enseñé a pedalear, que auxilié en exámenes, que arropé en la graduación. ¿Se halla bien, señor? La voz de Rafael parecía lejana. Miré a la pista donde Mateo ceñía a Laura con familiaridad ensayada, de espaldas a nosotros. Danzaban con una cercanía artificial, ignorantes de que su maquinación había sido expuesta. Mi propio descendiente había osado envenenarme. La epifanía me asaltó en pulsos. Todas esas sonrisas postizas, las frases medidas de Laura, la inquietud de Mateo que confundí con júbilo, lo habían tramado, probablemente por meses. Me forcé a fijar la vista en el semblante grave de Rafael. Gracias. ¿Qué aconseja? No ingiera de esa copa. ¿Desea que alerte a las autoridades? Las autoridades. Mi hijo detenido por homicidio frustrado. Cabeceras en diarios financieros, descrédito público para el linaje entero. No, todavía no. Debo procesarlo.
Rafael inclinó la cabeza con empatía. Mantendré vigilancia desde allá. Si precisa auxilio, solo señáleme. Retornó a su vigía junto a la baranda, pero sentía su escrutinio sobre nuestra mesa. Mi cerebro galopaba por opciones. Enfrentarlo implicaba un escándalo público, policía interviniendo, revuelo noticioso, todo mi legado pulverizado en un escándalo. Pero ignorarlo era condonar que mi vástago intentara aniquilarme. La música cesó. Mateo y Laura se aproximaban, mejillas ruborizadas por el esfuerzo. El tiempo se condensó. Contaba con unos 30 segundos antes de su llegada. Razona como el visionario que levantó un imperio de 45 millones. Pruebas. Requería evidencia antes de denunciar y arrasar con todo. Mi mano se tendió al vaso de zumo, luego se frenó. Rafael tenía razón, no podía consumirlo, pero sí conservarlo. En el bolsillo interior del smoking portaba un frasquito de comprimidos para la presión, que rara vez precisaba. Podía trasvasar una muestra de líquido allí, resguardar el testimonio del agravio de Mateo. Mis dedos obraron con rapidez, destapando el vial mientras fingía ajustar mi servilleta. Vertí una porción del zumo, sellándolo con cuidado. El aroma cítrico se mezcló con el pulso acelerado en mis sienes. Justo cuando Mateo y Laura se sentaban, el camarero surgió con el plato principal, distrayéndolos. «Papá, ¿todo en orden?» «Pareces pensativo», comentó Mateo, forzando una sonrisa. Laura escudriñó mi rostro, su curiosidad velada tras una máscara de preocupación. «Absolutamente. Solo reflexionaba sobre el futuro», respondí, mi voz estable pese al torbellino interior. Empujé el vaso a un lado, fingiendo desinterés, y alcé el tinto. «Brindemos de nuevo. Por la familia». Chocamos copas, pero el gesto se sentía hueco. Mientras comíamos, mi mente urdía. No confrontaría esa noche, el escándalo arruinaría la celebración y mi paz recién hallada. En cambio, preservaría la muestra y consultaría discretamente a un laboratorio al alba. Si confirmaba el veneno, y sospechaba que sí, dado el historial manipulador de Laura y la desesperación de Mateo por la herencia, actuaría con precisión quirúrgica. La cena prosiguió en una fachada de normalidad. Mateo divagaba sobre sus proyectos independientes, Laura intercalaba halagos calculados. Yo asentía, pero mi foco estaba en el frasquito oculto, prueba irrefutable de su traición. Al finalizar, pagué la cuenta con una generosidad que ocultaba mi resolución. «Ha sido memorable», dije, levantándome. «Pero me retiro temprano. El viaje me llama». Mateo y Laura intercambiaron una mirada fugaz, aliviados, presumiblemente, de que no hubiera bebido. Nos despedimos en la entrada, sus abrazos fríos contrastando con mi determinación ardiente. Caminé de vuelta al penthouse, el vial seguro en mi bolsillo, el peso de la traición transformándose en acero forjado. Al amanecer, entregué la muestra a un contacto confidencial en un laboratorio forense. Los resultados llegaron esa tarde, un compuesto letal, indetectable en dosis pequeñas, pero suficiente para un colapso cardíaco disfrazado de natural. El karma, como anticipé, no tardó. Anónimamente, filtré la evidencia a las autoridades, junto con grabaciones de sus discusiones previas que había archivado por precaución. 2 semanas después, Mateo y Laura fueron detenidos por intento de asesinato. Los titulares hablaban de un drama familiar en el mundo tech, pero mi nombre quedó a salvo, protegido por abogados expertos. La venta se completó sin fisuras, Dectorline ni se enteró del escándalo periférico. Con 45 millones en mi cuenta y la justicia servida, embarqué hacia Seúl al día siguiente. Bajo los cerezos en flor, con el viento susurrando promesas, sentí la paz verdadera. Elena sonreiría desde arriba. Había construido un imperio, pero lo más grande fue liberarme de las sombras que lo amenazaban. La vida, al fin, era mía para danzar.